Imagina que el mundo entero depende de una sola puerta para recibir su alimento y su energía, y que esa puerta mide apenas 33 kilómetros de ancho. No es una exageración. Estamos hablando del estrecho de Hormuz, un punto geográfico tan crítico que un solo error de cálculo militar entre Irán y Estados Unidos podría borrar trillones de dólares de la economía global en una sola semana. Hoy, los tambores de guerras suenan más fuertes que nunca. Mientras las potencias se posicionan, el ciudadano común ignora su estabilidad financiera. Pende de un hilo en el Golfo Pérsico. ¿Estamos ante el fin de la era del petróleo barato? ¿Podría este conflicto escalar hasta una tercera guerra mundial que involucre a China y Rusia? Hoy vamos a analizar la anatomía de este desastre inminente y cómo un cierre de Hormuz cambiaría tu vida para siempre. Prepárate, porque la realidad es mucho más frágil de los que nos cuentan. Para dimensionar el peligro, hay que entender qué pasa exactamente por ese estrecho. Por Hormuz transita el 21% del consumo mundial de petróleo líquido todos los días. Estamos hablando de unos 21 millones de barriles diarios, pero no es solo petróleo. Por aquí sale un tercio del gas natural licuado del mundo, principalmente de Qatar. Pero visualicemos el día cero, el momento en el que se confirme que un buque cisterna ha sido hundido o que Irán ha sembrado minas en el canal de navegación. Los mercados financieros entrarán en pánico instantáneo. No habrá que esperar semanas. En las primeras 24 horas, el precio del barril del Brent podría saltar 30 o 40 dólares por el simple miedo al desabastecimiento. Si Irán bloquea el paso, no hay un plan B. Los oleoductos que atraviesa a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos solo pueden absorber una pequeña fracción de ese volumen, dejando un déficit de casi 15 millones de barriles al día en el mercado global. ¿Qué significa esto? Que el precio del crudo no subiría un 10% o un 20%. Los analistas de Goldman Sachs advierten que el barril podría superar fácilmente los 200 dólares. Esto generaría un shock de oferta que paralizaría las cadenas de suministro desde Tokio hasta New York. Las refinerías se detendrían, los barcos cargueros quedarían varados y la logística mundial entraría en un estado de coma inducido. Mucha gente piensa: yo no tengo vehículo o vivo lejos de Oriente Medio, no me afecta. Pero el petróleo es el ingrediente invisible de casi todo lo que tocas. Un aumento masivo en el precio del crudo genera un efecto cascada devastador. Primero, el transporte de alimentos. Si el diésel sube, el precio de los productos agrícolas en el supermercado se dispara. Segundo, la industria petroquímica, el plástico, los fertilizantes y los productos farmacéuticos dependen de derivados del petróleo. Aquí hay un dato que pocos mencionan: la crisis de los fertilizantes. Si el gas de Qatar y el petróleo de la región se detienen, la producción de urea y fertilizantes nitrogenados colapsa. Esto significa
que la cosecha del próximo año será mucho más pequeña y costosa. No es solo que la gasolina sea cara hoy, es que la comida será escasa mañana. Además, veríamos una devaluación masiva de las monedas. Los países que importan energía verían cómo sus reservas de dólares se agotan intentando comprar combustible caro, provocando una inflación galopante que destruiría el poder adquisitivo de la clase media. Tu ahorro en el banco valdría la mitad en cuestión de semanas, mientras el costo de la vida sube sin control. Pero, ¿cómo podría Irán cerrar el estrecho contra la marina más poderosa del mundo? Aquí entra la guerra asimétrica. Irán no va a enviar portaaviones a pelear contra la quinta flota de Estados Unidos. Su estrategia se basa en enjambres. Poseen miles de lanchas rápidas armadas con misiles de crucero y torpedos de alta velocidad. Un gran cambio en esta década son los drones. Irán ha perfeccionado el uso de drones suicidas de bajo costo como los Shahed. Imagina esto, un portaaviones estadounidense es una maravilla tecnológica de 13.000 millones de dólares, pero Irán puede lanzar 200 drones que cuestan $20.000 cada uno simultáneamente. Si solo 5 de estos drones impactan la cubierta de vuelo o en los sistemas de radar, el portaavión queda inoperativo. Es una transferencia de costos ridícula. Miles de dólares contra miles de millones. A esto hay que sumar las minas inteligentes. Una sola mina de contacto puede dejar fuera de combate a un destructor. Estados Unidos respondería con bombardeos masivos a las bases iraníes, pero eso solo escalaría el conflicto. Irán ha enterrado sus instalaciones nucleares y de misiles a cientos de metros bajo montañas de granito. Esto no sería una guerra de días, sería un conflicto de desgaste que incendiaría todo el Golfo Pérsico. Aquí es donde el escenario se vuelve apocalíptico. China es el mayor importador de petróleo del mundo y su principal proveedor es el Golfo. Si Estados Unidos intenta imponer un bloqueo total para asfixiar a Irán, estaría de facto cortando la energía que alimenta las ciudades de China. Pekín considera esto un acto de guerra contra su propia supervivencia económica. No veríamos a China enviando notas diplomáticas, veríamos a la Marina china escoltando petróleo a través del estrecho de Hormuz, desafiando directamente a la Marina estadounidense. Por otro lado, Rusia vería en este caos la oportunidad perfecta para consolidar sus frentes en Europa. Estamos hablando de un tablero donde las fichas de las superpotencias chocan en un espacio de 33 kilómetros. El riesgo de un error, un misil que caiga donde no debe o un barco hundido por accidente podría activar las alianzas de defensas y arrastrarnos a una conflagración global. Un incendio en el jardín de Irán quema la casa de todos. Inversiones en la región, ni veréis los precios anteriores de la energía y el petróleo, hasta que entiendas que la estabilidad en la región será asegurada por la poderosa mano de nuestras Fuerzas Armadas.
estabilidad a través de la fuerza. Declaramos explícitamente que hasta una fecha que no sea de nuestra voluntad, ninguna situación. Al final, el estrecho de Hormuz es el recordatorio de lo frágil que es nuestra normalidad. Vivimos en un sistema que depende de la estabilidad en una de las regiones más inestables del planeta. La pregunta no es solo si habrá guerra, sino qué haremos cuando el sistema que conocemos deje de funcionar. ¿Está preparado para un mundo con energía al triple de su precio? ¿Crees que la diplomacia podrá contener esta olla a presión o estamos destinados a ver este colapso? Déjame tu opinión abajo, porque este es el debate más importante de nuestra década. No olvides darle like y si valores este análisis, suscríbete para entender los movimientos que los medios no te explican. Gracias por quedarte al final. Nos vemos en el próximo análisis.